diseño, desde el modelado en Verilog hasta el comportamiento analógico. Entonces, un poco sobre mí, soy ingeniero electrónico de la PUC. Tengo experiencia en investigación y desarrollo. Inicié con la experiencia en Repo, fácil, algunos de ustedes lo han conocido. Tengo entendido que algunas personas que también asistieron a a Repo eran parte de la uni. Entonces, en mi caso, yo estaba en la rama nano. Estuve en el Instituto Jean Lamour, en Francia, realizando básicamente trabajo en sala limpia para lo que eran unos dispositivos llamados cruce de Hall para memorias basadas en espintrónica. Era todo lo relacionado a fabricación y caracterización en sala limpia. Después vine para Brasil, acá el programa Sei Innovador, o bueno, Sei Brasil es conocido también con ese nombre. Estuve en la fase uno y ahora estoy en la fase 2. Probablemente algunos de sus profesores de electrónica hayan escuchado hablar sobre este programa. En mi caso, dos profesores míos de la universidad asistieron a ese programa mucho tiempo atrás. Es un programa que tiene bastante tiempo. Me tocó en la sede de Bicamp, entonces estoy aquí en Campinas y básicamente era todo lo relacionado a diseño de circuitos analógicos, RF y de señales mixtas. Básicamente usamos Cadence para eso, para el diseño y para el layout. Y pues gracias a la fase 2 tuvimos una experiencia en Alemania donde tuvimos una capacitación en System and Chips para cuestiones automotrices. Aquí una foto sobre mí, bueno, la experiencia en Francia, con la gente de Repu, con la comunidad de Repu y pues la experiencia que tuve en Alemania hace poco. Entonces, para comenzar, quiero hablarles un poco acerca de por qué elegimos el diseño PLL o para qué son utilizados los PLLs. Tengo entendido que en electrónica se menciona un poco sobre esto, pero quizás no tan a fondo. Entonces, básicamente, las comunicaciones inalámbricas se han vuelto omnipresentes en todo. Se encuentran tanto en celulares como en modems, routers para poder conectarse a Internet, en las laptops, televisores también para poder usar servicios de streaming. Entonces lo vemos en todos lados. También están en algunos autos, en algunos modelos de autos. Tenemos comunicaciones inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth. Tenemos lo que se denomina V2X, que es Vehicle to Anything, que básicamente es para conectar el vehículo hacia, por ejemplo, una central o hacia diferentes dispositivos en comunicaciones satelitales también, si estamos hablando sobre ubicaciones, localización. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones de la comunicación en dispositivos. Y un tipo de conexión básicamente es Wi-Fi y Bluetooth, que son los ejemplos más comunes, ¿no? En este tipo de enlaces. Entonces, para el diseño de PLL que realizamos aquí, nos centramos en la banda de 2 a 2.5 GHz. ¿Por qué esta banda? Bueno, porque permite comunicaciones inalámbricas, porque, por ejemplo, tenemos dispositivos que utilizan Wi-Fi o Bluetooth o Zigbee, que es para IoT, por ejemplo, utilizan la banda de 2.4 GHz. Entonces, utilizar esta banda de aquí es esencial para poder entrar dentro de ese rango y también se puede utilizar para aplicaciones como generación de reloj, para System on Chips y FPGAs, por ejemplo, para interfaz PCI Express, USB 3.0, memorias DDR. Y también puede ser usado en relojes para conversores analógicos digitales o Time to Digital Converters, que son muy utilizados en los llamados ADPLLs o All Digital PLLs. Entonces, esa es como que la motivación para poder realizar este proyecto en esa banda en específico. Entonces, ahora, ¿dentro de qué bloque entra SPLL? Pues en este caso tenemos que observar los transmisores y receptores de los sistemas de comunicaciones. De manera muy simplificada podemos observar un transmisor, pues lo que se envía es, por ejemplo, datos o voz, o una voz. Tenemos una antena y pues un canal, que en este caso es el aire. Y el receptor tiene una antena también y pues obtenemos una reconstrucción de lo que sería la voz o los datos. Pero, pues, ¿por qué se utilizan frecuencias en el rango de los gigahertz, por ejemplo? Básicamente porque nos permite utilizar antenas más pequeñas, más compactas, ya que a mayor frecuencia tenemos una menor longitud de onda. Asimismo, mayor frecuencia significa mayor ancho de banda disponible, lo que quiere decir que hay una mayor velocidad de datos para la transmisión, por ejemplo.
Ahora, si lo vemos de una manera un poco más detallada, podemos observar aquí el espectro de lo que sería eh, lo que se va a emitir, ¿no? La voz o los datos. Se va a modular y pues tenemos un amplificador de potencia que va conectado a la antena. En realidad acá suele haber un acoplamiento de impedancias, lo que permite generar una impedancia de salida de 50 ohmios, que es lo típico en sistemas de comunicaciones. Y obtenemos un espectro un poco más, bueno, mayor potencia, mayor amplitud, y a una frecuencia de portadora, porque hemos modulado esa señal en banda avance. Y tenemos en el receptor, pues la señal claramente ha sido atenuada, la tenemos a una frecuencia de portadora, tenemos un amplificador de bajo ruido. Ese amplificador de bajo ruido, bueno, prácticamente no tiene un resistor, ya que queremos evitar ruido térmico en su mayoría, entonces utiliza muchos inductores y capacitores para su diseño. Tenemos un demodulador para poder pasar esta señal de la frecuencia de portadora a banda base. Entonces, tenemos la reconstrucción de la voz de los datos. Si vamos a algo un poco más detallado, podemos ver el diagrama de bloques, por ejemplo, de un transceptor de RF genérico. En este caso, tenemos aquí el receptor y aquí el transmisor. Entonces, ya están algunos bloques que he explicado. El amplificador de bajo ruido, el amplificador de potencia aquí, de modulador, modulador, un conversor analógico digital para poder enviar todos esos datos, toda esa señal continua a lo que sería un procesador digital que está en banda base y, para el caso contrario, un conversor digital analógico, un DAC. Pero este transceptor utiliza un sintetizador de frecuencia porque tú para poder utilizar una frecuencia de portadora, para poder generar una modulación o demodulación, necesitas un oscilador local. Y ese rango de frecuencias que tú puedes generar, esas señales que tú puedes generar, lo haces con un sintetizador de frecuencia, básicamente un PLL. Entonces, algunos puntos claves aquí en el amplificador de bajo ruido, amplificar señales débiles con bajo ruido, como ya lo mencioné anteriormente. Tenemos el amplificador de potencia, que va a amplificar la señal de transmisión para ser radiada de manera eficiente. Tenemos los ADC, los DAC, como mencioné anteriormente, conversión entre dominio digital y analógico, moduladores y moduladores para adaptar la señal a un canal en específico, el procesador para procesar la información digital, sea para codificación, corrección de errores, entre otros, y en lo que me voy a centrar hoy, que es básicamente el sintetizador de frecuencia, el PLL, que va a generar señales locales para poder generar la modulación y demodulación. Entonces, esa es la motivación del proyecto que tuvimos. Y acá se observa el diagrama de bloques del PLL. Entonces, el PLL analógico contiene un detector de fase y frecuencia, una bomba de carga, un filtro de segunda orden. Ese es el VCO, que es el oscilador controlado por voltaje, y tiene un buffer para poder generar una señal cuadrada. Y acá tenemos un divisor que utiliza básicamente una entrada de 3 bits para poder configurar los diferentes niveles de frecuencia, de 2 a 2.5 GHz. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esto? Tenemos un detector de fase y frecuencia, y lo que va a hacer es comparar qué tan adelantada está la frecuencia de referencia con respecto a la frecuencia que sale del divisor. Entonces los compara. Si, por ejemplo, una de las frecuencias está adelantada con respecto de la otra, pues se puede emitir uno de estos pulsos, up y down. Y lo que va a hacer es que estos pulsos van a activar o desactivar unas llaves que se encuentran aquí en la bomba de carga. Al activar o desactivar las llaves, se va a poder elegir si es que tú vas a emitir o vas a permitir que fluya una corriente hacia el filtro de segunda orden, hacia un capacitor que está en el filtro de segunda orden, o si vas a extraer carga de ella. ¿Y cómo afecta esto al PLL? Bueno, básicamente, si tú inyectas corriente, vas a generar una mayor tensión aquí. Esto va a funcionar básicamente como si fuera un integrador. Entonces, vas a generar una tensión de control. Si aumenta esa tensión de control, vas a aumentar la frecuencia de salida. Pero si estás extrayendo carga del filtro de segunda orden, lo que va a suceder es que vas a reducir la tensión de control a la salida de este filtro. Y al reducirla vas a generar una señal con una frecuencia menor. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento básico del PLL. En nuestro caso, utilizamos la tecnología de proceso de 45 nanómetros y una tensión de alimentación de 1.2 voltios. Entonces, la ventaja es que esta tecnología de 45 nanómetros permite, bueno, no fácilmente, pero sí de una manera un poco menos compleja, realizar diseños que puedan funcionar bien a altas frecuencias. Por ejemplo,
Si utilizamos una de 180 nanómetros, pues quizá va a ser un poco más complicado poder realizar, no sé, un buffer, por ejemplo, que funcione a 2.5 GHz, un buffer que permita generar una salida diferencial a single ended, por ejemplo. Entonces, para este caso tenemos dos entradas. Primero, bueno, cuatro entradas, sí. Una frecuencia de referencia. Esto proviene del clock. Es un clock de cristal, básicamente, con una frecuencia de referencia de 83.373 MHz y 3 bits aquí a la entrada. Con esos bits vamos a poder modificar las frecuencias que obtenemos aquí a la salida. Y ya lo mostraré un poco más adelante. Entonces, la razón por la que elegimos esa frecuencia de referencia es porque es un modelo comercial. Tenemos por ejemplo, en este caso, una referencia que es un clock de cristal, 83.373 MHz. Entonces, como es un valor comercial, básicamente elegimos dicho valor e hicimos las simulaciones con ello. Y ahora pasamos sí, a lo que sería el diseño. Entonces, es importante tener en cuenta el flujo de diseño analógico. Entonces, empezamos con las especificaciones, algunas especificaciones básicas, como lo que sería la frecuencia de referencia, rango de operación, frecuencias de salida de este PLL, consumo de potencia, ruido de fase, entre otros. Consideramos, después de las especificaciones, un modelado funcional en Verilog, que básicamente va a modelar el comportamiento de este sistema. En Verilog lo que haces es, mediante programación o descripción de hardware, modelas el funcionamiento de diferentes circuitos. Entonces lo que haces es, tú puedes modelar diferentes bloques para poder observar el comportamiento ideal, cosa que es muy útil si vas a hacer un diseño. Después hacemos simulaciones, bueno, realizamos el esquemático y realizamos las simulaciones del esquemático. Entonces, si esas simulaciones calzan con las especificaciones predispuestas, pues no hay problema, avanzamos a la siguiente etapa, que es el layout. Si no, vamos a tener que volver a la esquemática, realizar algunos cambios, cambiar topologías, dimensiones de los transistores, entre otros. Pero cuando cumplimos, podemos pasar al layout, que básicamente es la parte física. Entonces, es análogo, por ejemplo, a rutear las conexiones en un PCB, solo que a nivel micro o nano. Se tiene que realizar la verificación física para saber si el layout ha sido hecho de la manera correcta. Tenemos dos tipos de verificación, DRC y LDS. DRC, básicamente, si tú, por ejemplo, tienes errores porque algunos metales están demasiado cerca o si, por ejemplo, el substrato no está conectado a GND, a tierra, entonces te va a lanzar problemas. Y ahí tienes que corregir algunos de ellos. LBS para saber si todas las conexiones han sido realizadas. Posterior a ello, tú realizas una extracción de parásitas y simulaciones post-layout, básicamente para comparar qué tan diferente es su diseño en esquemático bueno, con el comportamiento del layout. Y finalmente, si tú cumples con todas las especificaciones, llegas a un archivo que se llama el GS2, que es lo que se suele enviar al fabricante para que pueda, valga la redundancia, fabricar el chip. Entonces, para eso tuvimos que particionar el sistema claramente, dividir en bloques el divisor de frecuencia, perdón, el detector de frecuencia fase, la bomba de carga, el oscilador controlado por voltaje, el divisor, entre otros. Hicimos el diseño de los bloques analógicos, elegimos topologías, dimensionamos los transistores, tenías que elegir el ancho y el largo, W y L, y pues se realizaron algunos análisis. Se realizaron diferentes simulaciones también, simulaciones de C, AC, transitorias, PNOIS, que es para ruido de fase, y bueno, finalmente integración y verificación. Tenemos que simular el sistema completo. Lo malo de eso es que dura mucho tiempo, algunas veces duraba 20 minutos, otras veces cuando agregábamos más cosas duraba media hora, una hora. Entonces es un poco costoso a nivel computacional. Y finalmente layout. Ahora, empezamos con el modelo en Verilog. En realidad esa fue la parte más simple, duró algo de 2 semanas, si no me equivoco, un mes quizás, a lo mucho. El objetivo era verificar qué tan realizable era esto. Entonces, era muy ideal, entonces es un modelado muy ideal. El objetivo era verificar la estabilidad del lazo, simular el bloque de PLL completo antes de realizar el diseño a nivel de transistores.
Entonces, se modelaron los bloques del PLL, el detector de frecuencia fase, el filtro de lazo, el oscilador, controlado por voltaje y el divisor de frecuencia. Que en este caso utilizamos una arquitectura full solo. Y pues como resultados obtuvimos bloqueo correcto de PLL, tiempo de estabilización, estabilidad. Eh, Eso fue un trabajo conjunto con mis compañeros Christopher Donaire y Rodrigo Guerra. Entonces, en esa parte, en esa etapa, se realizó el modelado del PLL como una caja negra para observar su respuesta. Básicamente funcionaba como un divisor. Noten que al inicio no teníamos solo 3 bits, sino teníamos un selector porque pues, se realizaron diferentes cambios a lo largo del tiempo, cambios en el diseño. Y pues aquí se ve algo un poco más detallado, lo que sería el diagrama de bloques de PLL. En este caso tenemos el divisor de frecuencia fase, la bomba de carga, el filtro de lazo, el VCO, el oscilador controlado por voltaje. Tenemos un buffer para generar una señal cuadrada aquí a la salida. Y acá en este caso teníamos dos divisores y un multiplexador, pero fue algo que cambió con el tiempo. Claramente la salida es pues la deseada, tenemos poco rizado, en realidad casi nada, después de un tiempo, un microsegundo, y pues el tiempo de estabilización también es bastante bueno, pero esto claramente cambia después, cambia cuando tú utilizas transistores y haces el diseño en temática. Entonces esto es algo muy ideal y pues el comportamiento es como el de un sistema de control en realidad. Y aquí podemos ver la señal de entrada, de salida. En este caso, pues utilizamos algunos tiempos de subida y bajada para que no sea tan ideal. Y inicialmente teníamos una frecuencia de referencia de 62.5 MHz y la frecuencia de salida tenía que ser de 1 GHz, por ejemplo. Pero es algo que fue cambiando, como les digo, con el tiempo. Entonces, empezando con los bloques del PLL, podemos empezar con este de acá, el detector de fase y frecuencia, que va a comparar la fase y la frecuencia de dos señales de entrada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos entradas A y B, y acá dos salidas Q sub A y Q sub B. Entonces, lo que va a suceder es que, ¿qué pasa si la frecuencia de A es mayor a la frecuencia de B? En este caso, la frecuencia de A va a estar adelantada, entonces va a aparecer primero su flanco de subida. En cambio, para el caso de B, la señal B, su flanco de subida va a aparecer después. ¿Qué es lo que va a aparecer? Vamos a tener una salida A que nos va a marcar la diferencia entre flancos de subida. Entonces, el inicio de esta señal se da cuando aparece el flanco de subida de A y pues termina cuando aparece el flanco de subida de B. Acá también, solo que es un poco más notorio, ¿no? Porque la diferencia es un poco mayor. Entonces aparece la señal A, aparece su flanco de subida y pues pasa de 1 a 0 cuando aparece el flanco de subida de la señal en B. Y así va variando sucesivamente. Acá se nota que ha aumentado el ancho porque pues la diferencia entre flancos de subida entre A y B también ha aumentado. Pero ¿qué pasa si la frecuencia de ambas señales son aproximadamente iguales? Pues vamos a tener un pulso similar, ¿no? O sea, es un pulso muy, muy pequeño que es entre la diferencia entre bordas en flancos de subida de ambas señales. Entonces son flancos muy pequeños mientras que la salida se mantiene en B. Acá, por ejemplo, tenemos el diagrama de estados que nos muestra la operación del PFD. El caso 1, Q sub A igual a 1, Q sub B igual a 1, nos da lo que sería el reset. ¿Por qué? Se va a resetear en cierto punto este divisor de frecuencia y fase. Este es el diagrama de bloques, por ejemplo, tenemos dos flip-flop D y como les comenté, se genera un reset cuando ambas salidas están en 1. En este caso usamos un NAND. Bueno, teóricamente, idealmente debería ser un AND, pero utilizamos un NAND porque realizamos algunos cambios acá en el flip-flop D. Pero cuando ambas señales están en uno, va a generar un reset. Y para poder elegir o diseñar ese flip-flop D, tuvimos que elegir una topología, en este caso la topología TSPC, True Single Phase Clock, y claramente dimensionamos los transistores para que puedan funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, si el reset va a leer señales que tienen un pulso muy, muy corto, eh, básicamente flancos muy, muy rápidos, entonces necesitamos aumentar lo que sería el ancho, el W, para que pueda tener mayor capacidad de corriente. Entonces, por ejemplo, el W de lo que sería los transistores de reset
siempre son un poco más grandes que los demás transistores. Y por lo general utilizamos el mínimo largo de los transistores, 45 nanómetros para casi todos los casos. Entonces, esto es con lo que respecta al divisor de frecuencia fase, como les comenté, es lo que básicamente va a hacer es generar una salida en alta que corresponde a la diferencia temporal entre lo que sería el flanco de subida de una señal A con respecto a una señal B. Entonces, básicamente hace eso. Aquí el funcionamiento del PFD ya en esquemático, podemos observar que se va ajustando, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos que la frecuencia de referencia está muy adelantada con respecto a la frecuencia que proviene del divisor. Entonces, lo que sucede aquí va a estar en alta up porque lo que va a hacer es, quiere que la frecuencia proveniente del divisor sea mucho más rápida, ya que es muy baja. Entonces, va a estar en alta y pues la señal en down está en baja. Pero ¿qué pasa después cuando ya se ha estabilizado el PLL de 9.9 a 10 microsegundos? Después de que el PLL se ha estabilizado, pues la señal de up es mínima porque no hay necesidad de adelantar la señal proveniente del divisor de frecuencia, pero la señal de down está en alta por algunos momentos, ¿no? Y eso se debe a que la frecuencia de referencia, perdón, la frecuencia de referencia es mucho más lenta con respecto a la frecuencia proveniente del divisor. Es decir, si por ejemplo teníamos una frecuencia de 83.373 MHz de referencia y queríamos que la frecuencia del divisor se ajuste a la misma frecuencia, aquí en este caso no va a ser posible porque este down nos dice que esta frecuencia del divisor es un poco mayor, entonces no va a ser 83.333 MHz, va a ser por ejemplo 84 megas. Entonces ahí está el caso de las no idealidades, ¿no? Posteriormente tenemos el charge pump, que es básicamente la bomba de carga. Como les comenté, ese PFD va a controlar lo que son unas llaves dentro de la bomba de carga y esa bomba de carga tiene dos fuentes de corriente. Una es para inyectar corriente y otra es para extraer corriente o carga, así bien. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el charge pump va a suministra o extrae corriente por un tiempo limitado y va a ser controlado por esas señales QA o también llamada up y QB también llamada down. Entonces, cuando up está activo, se activa este switch S1, que va a permitir que la corriente I1 cargue el condensador C1. Y claramente va a aumentar la tensión a la salida. Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos down activa, es decir, B activa? Lo que va a pasar es que se va a activar ese switch 2, se cierra, se va a extraer corriente y vamos a tener menor tensión a la salida. ¿Qué pasa si las dos están activas, up y down? Entonces se van a cerrar ambas llaves y solo va a pasar una misma corriente, de BDD a GND. Entonces no hay que preocuparse, la tensión de control se va a mantener estable. Pero es un caso que, pues, en la realidad no pasa del todo. Entonces, bueno, se mantiene, pero es muy corto en realidad el tiempo. Entonces, eso es por lo que respecta a la bomba de carga. Lo que vamos a obtener es una tensión de control que va a depender de la variación de fase entre dos señales, la frecuencia de referencia y la frecuencia de salida, o la que viene del divisor. Y generamos una tensión de control que va hacia un VCO, es decir, un oscilador controlado por voltaje. Lo que va a suceder es que con eso se va a aumentar la frecuencia de la señal de salida del VCO o va a disminuir la frecuencia de la señal de salida de ese oscilador. Entonces, aparte de esa bomba de carga, tenemos que calcular un filtro de lazo. Tomamos en consideración una frecuencia de referencia de 83.33 MHz. Queremos un margen de fase, en este caso, de 50 grados. Consideramos nuestra corriente de la bomba de carga de 50 microamperios. Y aquí, con lo que respecta que sería el ancho de banda o la frecuencia, bueno, el ancho de banda básicamente del filtro de lazo, lo queremos mucho menor a una frecuencia de referencia, ya que queremos evitar la mayor parte de rizados, queremos evitar oscilaciones de alta frecuencia en la tensión de control. Entonces, básicamente por eso elegimos dichos valores. Hallamos el cálculo de lo que serían algunos valores, tales como los tiempos, ¿no? Provenientes de las capacitancias utilizadas en ese filtro, el KBCO, que es la ganancia del VSO, ya lo voy a explicar aquí en el próximo slide.
Y con ello tenemos básicamente los valores de resistencia y capacitancia. Nuestro filtro de lazo va a ser así. Entonces tenemos una resistencia R2, tenemos un capacitor C2 y tenemos acá un capacitor C1. Y todo eso a tierra. Entonces, si aquí teníamos la bomba de carga, acá a la salida vamos a tener un VCO. Y con eso estamos controlando, ¿no? La frecuencia que sale de ese VCO. La señal, bueno, la frecuencia de la señal que sale de ese VCO. Entonces, ahora, con respecto al VCO, al oscilador controlado por voltaje, la idea de este circuito es generar una señal, una senoide cuya frecuencia puede variar mediante una tensión de control. Entonces, lo que va a suceder es que de manera simple tenemos un bloque que tiene una entrada, tiene como entrada una tensión de control y como salida una señal con una frecuencia F-out. Y pues idealmente vamos a tener una gráfica así, ¿no? Una ganancia llamada KVCO que va a depender de la tensión mínima y máxima que pueda aceptar este VCO y nos va a dar una frecuencia también máxima y mínima. Básicamente la relación es lineal, dada por esta ecuación de aquí. Tenemos una frecuencia de offset, dependiendo del tipo de topología que utilicemos para el diseño del VCO. Y básicamente es eso. Entonces, la idea es generar una frecuencia, variar la frecuencia de una señal de salida con una tensión de control. Ese es básicamente el comportamiento del VCO. Tenemos dos tipos de implementación. Esto de aquí, el Ring Oscillator y el LSVCO. Ahora, en cuanto al Ring Oscillator, básicamente consiste en utilizar inversores. Entonces, uno puede hacer un oscilador utilizando tres inversores, por ejemplo. Si tenemos n inversores, la idea es que n sea impar. Tú no puedes realizar un oscilador si n es par. Eso siempre es una regla. Y acá podemos ver que la señal pues inicia en cero y va variando y va incrementando su amplitud. En ese caso no hay problema. Vamos a tener una forma de onda que va a ser estable. Entonces, por ese lado, algunas veces hay que agregar circuitos adicionales. Hay topologías diferentes para lo que se denomina ring oscillator. Y tenemos el otro tipo, que es el LSBCO, que proviene del tanque LC. Entonces, muchos de ustedes han llevado algunos cursos de circuitos eléctricos y saben que tenemos una frecuencia de resonancia. Entonces, es básicamente eso aquí. Tú tienes una frecuencia de oscilación en un tanque LC que es básicamente 1/2π raíz del DC. Entonces, depende mucho de los valores de la inductancia y de la capacitancia. Idealmente, si se genera una senoide en el dominio de la frecuencia, pues se va a observar una función delta Dirac, una función de impulso, y en el dominio del tiempo se va a observar una senoide. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Tú, por ejemplo, y el simulador también va a arrojar eso de aquí. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un capacitor, un inductor, pero se toma en cuenta una resistencia parásita, mayormente proveniente del inductor. Entonces, ¿qué va a suceder? Tú vas a poder generar una señal a una frecuencia de oscilación, pero eventualmente su amplitud va a disminuir hasta que se vuelve cero. Pero tú puedes evitar eso. La única manera de evitar eso es tratando de cancelar esa resistencia parásita. Y tú puedes colocar una resistencia en paralelo, que puede ser una resistencia negativa. O sea, a primera vista suena algo loco, pero en realidad es algo que existe. Y tú generas una resistencia negativa con un circuito activo. Es algo que se llama cross-coupling, que es muy utilizado en el SBGCO. Es cross-coupling. Entonces, básicamente con ello estamos eliminando todo tipo de resistencia. Y nos queda, entre comillas, el circuito ideal, lo que sería el tanque LC ideal, que puede generar o puede sostener una oscilación de manera estable. Entonces, así es como se cancelan las pérdidas y así es como tenemos el circuito del LSDCO. Pero para el caso de las capacitancias, en 45 nanómetros hay una cuestión. Eh, las librerías, pues del PDK, que es básicamente donde se obtienen los diferentes modelos y se utilizan los componentes. Tenemos capacitancias, algunas capacitancias llegan a rango de los
10 femtofaradios, quizás 100 femtofaradios, pero es muy poco. Entonces, ¿qué se hace para lograr la frecuencia de oscilación deseada? Utilizamos varactores. Y básicamente un varactor es un transistor cortocircuitado. Pues tenemos esto de aquí, por ejemplo. Tenemos un voltaje acá, DC, y podemos cortocircuitar este NMOS, en este caso, por ejemplo. Entonces, cortocircuitamos este componente y su capacitancia. Bueno, su capacitancia va a depender del área. Tenemos dimensiones acá de este transistor, W y L. Entonces, su capacitancia va a depender del área. Entonces, mientras mayor área, mayor va a ser la capacitancia de este varactor, de este NMOS cortocircuitado. Y en este caso, pues lo que se hizo fue definir una frecuencia mínima de 2 gigas, frecuencia máxima de 2.5 gigas. Definimos en este caso un inductor de 4 nanohenrios y pues obtuvimos, ¿no?, las capacitancias mínimas y máximas. En este caso 1.01 picofaradios y 1.58 picofaradios. Entonces, este es el arreglo de capacitores, un poco grande, pero es básicamente cómo funciona en la práctica. Lo que se hizo fue obtener el valor imaginario de impedancia con una simulación. ¿Y por qué? Porque la reactancia en este caso es negativa, lo que quiere decir que es puramente capacitiva. Y con ello yo iba a obtener una curva de los capacitores, de toda la capacitancia, perdón, proveniente de este banco de reactores, por así decirlo, por esos reactores. Y idealmente la curva es así, pero lo que obtuvimos en la práctica fue lo siguiente. Entonces, obtuvimos básicamente lo que deseamos. Quizás por acá está 1.58 picofarads, quizás, no, está un poco más bajo. Está acá, más o menos. Y 1.01 picofarads estará por acá, más o menos. Entonces, sí, considerando que acá inician los 0 voltios y acá llegamos a 0.5 voltios, sí, o sea, es algo que se puede realizar. Entonces, obtuvimos la capacitancia de los reactores y básicamente dentro del rango que queríamos, ¿no? Entre 1.08 picofarads y 1.58 picofarads. Entonces nos quedamos con ese diseño de ahí. Pasamos a lo que sería el diseño del VCO. Esto es lo que les comenté, el cross-couple que genera una resistencia negativa. Claramente, si genera una resistencia negativa, va a generar una transconductancia también. Mismo tipo, tenemos acá el inductor y tenemos los varactores. Y esto es simétrico siempre. Entonces tenemos aquí el cross-couple que es de MOS y aquí tenemos cross-couple NMOS. Necesario generar una fuente de corriente. Entonces, y bueno, también es importante considerar los inversores, ¿no? Porque la idea es aislar el tanque resonante, el tanque LC, generado por este inductor y estos reactores. Y también mejora la salida, ¿no? Con niveles rail to rail, que básicamente nos van a llevar de 0 a BBB, que en este caso es de 0 a 1.2 voltios. Se tomaron en cuenta algunas cosas. En este caso conseguimos una corriente aquí, corriente de vallas, de 4.62 miliamperios. Por cada transistor pasan 2.3 miliamperios. Ahora, ¿por qué necesitamos tanta corriente? El problema está aquí, en la transconductancia. Necesitamos conseguir transconductancias en el rango de los milisiemens aquí, en esos transistores, para poder cancelar la resistencia parasita. Es decir, básicamente tenemos una resistencia parasita y queremos cancelarla con esas transconductancias que deben estar en el rango de los milisiemens. Rango de sintonía de 500 MHz. Tenemos un K del VCO, la ganancia del VCO de 6.2 gigas. Tiene un range de 25%. Y aquí utilizamos mucho los multiplicadores. A lo que me refiero con multiplicadores, por ejemplo, cuando tú vas a modificar las dimensiones de los transistores, es decir, su W y L, tú puedes agregar multiplicadores. Estos multipliers ayudan mucho con respecto a corrientes muy altas. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener algo así. Está todo conectado y el gate también está conectado. Entonces, acá va a pasar una corriente I, por ejemplo, y acá va a pasar una corriente I medios si utilizamos un multiplier igual a 2, y acá otra corriente I medios también.
Entonces, ayuda mucho con respecto a las corrientes altas porque te va a permitir manejar corrientes un poco, bueno, va a permitir usar corrientes un poco más manejables, ¿no? Para evitar, en este caso, lo que sería la ruptura o que el transistor deje de funcionar o algo de ese tipo por utilizar una corriente muy grande, que se queme mayormente. Entonces, eso es con respecto al diseño del LSDCO. Realizamos algunas pruebas, obtuvimos la curva del LSDCO, la curva de ganancia, en la que tenemos la ganancia del LSO. Tuvimos un K, como les comenté anteriormente, de 6.2 gigaradianes por segundo por voltio, pero en este caso es de un giga casi aproximadamente, porque estamos en unidades de Hertz. Y obtuvimos lo que queríamos, 2 gigas mínimo aproximadamente y acá 2.5 gigas. Y a nosotros lo que nos interesa es utilizar la parte lineal, entonces nos olvidamos de todo eso. Y acá tenemos un valor de aproximadamente 500 milis. ¿Y a qué se debe esto? Esos 500 milis se deben a que acá la salida, esa tensión de DC es aproximadamente 485.9 milivoltios, entonces casi 500 milis. La tensión DC aquí va a ser la misma que la tensión DC aquí. Entonces, somos limitados por eso. Y también por la tecnología, ¿no? La tecnología de 45 nanómetros funciona con un voltio, con 1.2 voltios. Eso quiere decir que con un voltio de alimentación o 1.2 voltios de alimentación tenemos una menor tensión de salida en DC disponible. Entonces, eso es con lo que respecta al SO y después tenemos que utilizar un buffer. Entonces, la idea de esto era conseguir un ciclo de trabajo cercano al 50%, ¿no? Porque esto va a ayudar a reducir el ruido de fase, según lo que leí en el Rasabi, que es un libro muy conocido de microelectrónica. Eh, Básicamente lo que va a hacer este buffer también es convertir una salida, que es una señal diferencial, en una señal cuadrada mediante un comparador que al mismo tiempo va a eliminar el ruido de modo común. Eso va a mejorar mucho el comportamiento de ese PLL. Y pues, como les comenté, la idea es generar una salida cuadrada, ¿no? Adecuada para alimentar las etapas siguientes. En este caso, el divisor de frecuencia. Entonces, este es el buffer que se diseñó. Básicamente es un par diferencial con una carga activa. Tenemos aquí una fuente de corriente y esos son inversores conectados en cascada que nos dan un buffer. Básicamente sería esto. Obtuvimos la señal cuadrada que decíamos, ya que teníamos señales un poco distorsionadas. Y también, bueno, eso es básicamente lo que obtuvimos. Ahora, es importante considerar el ruido de fase que proviene del oscilador. Este ruido de fase, pues, representa pequeñas fluctuaciones. Esas fluctuaciones son aleatorias. Y eso se va a observar más que nada en el dominio de la frecuencia. Entonces, tenemos un ruido de fase que proviene de esta diferencia de fase, esta pequeña fluctuación de fase, phi n de t, que se observa en esta senoide, por ejemplo. Esta es una senoide generada por un oscilador. Entonces, esta es la salida de un oscilador. Se tienen variaciones en la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que si idealmente tú tenías una función delta Dirac en el dominio de la frecuencia, ahora vas a tener esa misma señal, pero vemos bandas laterales, vemos ruido, variaciones de frecuencia. Entonces, eso va a generar problemas. Por ejemplo, en este caso tenemos un receptor, la antena, el amplificador de bajo ruido, un demodulador. Ese demodulador usa un oscilador local. En este caso sería nuestro VCO. Ahora, en el dominio de la frecuencia, ¿qué va a suceder? Tenemos la función delta Dirac y un canal deseado. Entonces, al momento de modular a una frecuencia intermedia no va a pasar nada. Vemos que no, la señal no ha sido corrompida. Pero, ¿qué va a suceder si utilizamos un modelo un poco más real? Tenemos la frecuencia de nuestro oscilador local. En este caso no va a ser una señal, una función delta Dirac. Va a ser una función, digamos que una función delta Dirac con variaciones de frecuencia. Va a tener ruido añadido y bandas laterales. Y esas bandas laterales van a afectar al canal deseado. Y digamos que aparece una interferencia. Lo que va a suceder es que al momento de modular, este,
esta oscilación, básicamente, esa frecuencia de oscilación, esta frecuencia de portadora va a afectar al canal deseado y también a la interferencia. Porque podemos acordarnos que, por ejemplo, dependiendo del tipo de modulador, esa senoide generada por el oscilador local se multiplica a la señal de entrada del demodulador. Entonces se está multiplicando ese ruido y también va a aparecer en la interferencia y en el canal deseado. Entonces podemos ver bandas laterales en ambos. Y el problema es que ahora esta interferencia va a corromper a la señal deseada. Pero pues hay formas de tener ruido, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos ese ruido de fase? Entonces, lo que se hace es básicamente se mide como una potencia de ruido en un ancho de banda de 1 Hz. Utilizamos un offset en específico, un offset que es definido por un delta E con respecto a la frecuencia de portadora. En ese caso, lo que yo hice, bueno, lo típico es utilizar un offset de, por ejemplo, megahertz o 100 kilohertz, entre otros. Y lo que va a representar esto es básicamente que sean unidades de dBc por hertz, porque estamos midiendo una potencia de ruido con respecto a una potencia de portadora en decibeles. Esa es la curva que se obtuvo. Obtuvimos -107 aproximadamente dBc por hertz, pero claramente esto puede mejorar. Y eso mejora si es que aumentamos la corriente de vallas, la corriente de la fuente proveniente de este VCO, de ese oscilador. Si aumentamos, por ejemplo, vamos a obtener -115.4 en este caso, dB por Hertz. Entonces, básicamente es eso, el ruido de fases va a ser un poco más bajo, ¿no es cierto? Pasamos de -108, -107 a -115. Entonces, se puede mejorar, da para mejorarse, pero también hay limitaciones provenientes de la alimentación que tenemos, de la tecnología de proceso también. Por ejemplo, en algunas tecnologías se pueden observar diseños en los que el ruido de fase es mucho menor, pero en las que son un poco más bajas, quizás es un poco más alto ese ruido de fase. Entonces, esas son algunas limitaciones que tenemos. Ahora, en el PLL, tenemos una tensión de control. La que habíamos visto inicialmente era muy ideal. Entonces, teníamos un poco de rizado aquí y ahí se estabilizaba. Pero acá, si hacemos un zoom a esta de acá y a esta de acá, vamos a observar rizado. Y ese rizado es una variación de voltaje, una variación de DC. Y si varías DC, varía la frecuencia de salida de ese PLL. Entonces, es algo por tomar muy en cuenta. Esas variaciones no pueden ser tan grandes porque si no, podemos generar variaciones de frecuencia indeseadas en nuestro PLL, en nuestro circuito total. Y pues la estabilización, si tomamos la regla del 1%, como se suele hacer en sistemas de control, estaría en menos de 6 microsegundos. Menos acá la variación que medí no fue muy alta, entonces no generaba mucho problema. Medí la rizada, la tensión de control. Básicamente, aquí estoy mostrando los rizados que son para los más grandes con respecto a los demás. Y el mayor fue ese de acá, 13.099 milivoltios. Entonces, no fue gran problema porque por ejemplo, el divisor genera una frecuencia de 2 GHz como mínimo, después una de 2.1 GHz, pero entre 2 GHz y 2.1 GHz necesitábamos una variación de voltaje de aproximadamente 30 milivoltios. Entonces, si comparamos esos 30 milivoltios con 13 milivoltios, entonces no va a hacer mucho cambio. No, perdón, era 50, más o menos, 50 milivoltios. Entonces, no había mucho problema cuando realizamos las simulaciones. Y ahora pasamos al divisor de frecuencia. Esto sí es un poco más con respecto a lo digital. Este divisor de frecuencia, para ese divisor de frecuencia utilizamos una arquitectura llamada Pool-Swallow. Esta arquitectura consta de 3 bloques, en este caso un preescalador de n+1 a n, un contador de programa y un contador Swallow. Básicamente el preescalador, de doble módulo, lo que hace es proporcionar una razón de división entre n+1 o n, cualquiera de los dos, solo uno puede elegir, dependiendo de su entrada, ¿no? Este módulo es control. Entonces, por ejemplo, si
Lo que va a suceder, si módulo control es igual a uno, por ejemplo, aquí la frecuencia de entrada va a ser dividida entre n más uno. Es decir, acá tendríamos Fin entre n más uno. Pero si es cero, por ejemplo, acá tendríamos Fin entre n. Ese es el funcionamiento del preescalador. El contador de programa, lo que va a hacer es, básicamente es un divisor con módulo constante p. Puedes elegir p igual a 6, p igual a 7, son valores típicos. Lo que va a suceder es que cuando este contador se llena, es decir, cuando cuentas p pulsos en la entrada, es decir, cuando cuentas p pulsos en esa señal de A, vas a reiniciar un contador solo. Vas a generar una señal de reset aquí, que va a ir a ese contador solo, el cual es un circuito que divide una frecuencia de entrada por un factor de S. Entonces, tú tienes un control digital, por ejemplo, con 3 bits. Entonces, con 3 bits tú puedes tener un valor de S que va de 0 a 7. Y finalmente lo que vamos a obtener es, con esto, aunque no lo crean, es una división típica de frecuencia de salida entre frecuencia de entrada. Entonces ahora le voy a explicar cómo es que se obtiene eso. Bueno, ese es el principio del funcionamiento del divisor. Definimos los valores de P, del contador de programa, y de S, el solid counter, con cuántos bits va a funcionar ese solid counter. Inicializamos esa entrada del preescalador, el llamado módulos control, que siempre va a iniciar en alto. Entonces, si el solid counter ha llegado al final de la cuenta, nos vamos de alta, si está en alta, va a entrar abajo. Pero si no es el caso, va a ir entre n-1. Bueno, en nuestro caso va a ir entre n-1. Varía. Eso uno puede cambiarlo añadiendo o quitando algunos circuitos, algunas puertas lógicas, por ejemplo. Entonces acá va a dividir entre n-1. Y aquí, ¿qué va a suceder? Si el program counter llegó al final de la cuenta, si no llegó al final de la cuenta, básicamente va a dividir entre n aquí. Si es que llegó al final de la cuenta, pues se va a generar un reset y va a volver a alto. Ese es el comportamiento básico de lo que sería el divisor de frecuencia full solo. Y ahora pasemos a una aplicación un poco más detallada. Entonces, tenemos aquí los tres bloques. Aquí tenemos un ejemplo en el que hemos elegido n igual a 2, p igual a 7 y s igual a 4. Ahora, empecemos por el preescalador, por ejemplo. En el caso del preescalador tenemos una señal de entrada y una salida que es Cout. Entonces, podemos observar, si n es igual a 2, tenemos que tomar en cuenta esa entrada de acá, módulos control, que es MC. Entonces, en alta va a dividir por n más 1, en este caso 3. Y en baja va a dividir por n, que es 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso se observa aquí, ¿no? Nos fijamos en fin y Cout. Entonces, creamos un periodo. Aquí hay un periodo. Entonces, tres periodos de fin corresponden a solo un periodo de Cout. Esto hasta que el módulos control entra a baja, ¿no? Que va a dividir por 2. Entonces, acá podemos observar el cambio. Entonces observamos que dos periodos de fin va a corresponder a un periodo de Sin en este rango de acá, ¿no? Cuando el módulo de control es en bajo. Ese es uno. Ahora, con respecto al program counter, aquí están las cuentas. Entonces, el program counter es p igual a 7. Entonces tenemos cuenta de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y se genera el reset, una señal de reset. Y el módulo de control pasa de baja a alta. Y de nuevo, vuelve a contar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De nuevo reset. Y aquí pasa alta nuevamente el módulo de control cuando ya está en bajo. Y ahora, ¿cómo funciona el solo counter? En este caso tenemos un s igual a 4. Entonces, se cuenta 3, 2, 1, 0. Llega a las cuatro cuentas. Y si el módulo de control estaba en alta, porque el módulo de control es su salida, ahora va a estar en baja. Entonces, ese es el funcionamiento y como les comenté anteriormente, la división nos va a dar Fout entre Fin. Eh, Aquí es como hacer básicamente como cuando calculas la potencia promedio.
Y lo que haces es, lo que estás haciendo aquí es multiplicar lo que serían las cuentas provenientes del solo counter, no, perdón, lo que sería la división entre n más uno por un periodo de s. En este caso, cuando se realizan las s cuentas del solo counter. Todo eso corresponde a p. Entonces, entre flancos de subida de cada señal de reset que aparece, hay una cuenta de p. Lo que quiere decir que aquí nos queda un p menos s. Lo que hace es multiplicar esos periodos de s, p menos s, por la división que tenemos. Cuando básicamente tenemos un periodo de s cuando hay una división entre n más uno y en un periodo p menos s tenemos una división por n, lo que nos da básicamente una división de p por n más s. Entonces nosotros fijamos p igual a 7, fijamos n igual a 2 y s varía porque son, por ejemplo, en este caso 3 bits. Es importante tomar en cuenta que ese máximo va a ser igual a p. Y finalmente obtenemos esta ecuación de aquí, que sería, es como si tuviéramos una división con un offset de 14. Entonces nosotros podemos dividir de 14 hasta 21, considerando que el S máximo va a ser igual a P, igual a 7 en este caso. Entonces eso con lo que respecta eso es básicamente el funcionamiento de todo el Pulse Low Frequency Divider, y ahora pasamos al funcionamiento de nuestro divisor de frecuencia que utilizamos en el PLL. En este caso, utilizamos un valor de n igual a 4, es un prescaler de 5 a 4, un valor de p igual a 6 del contador de programa y un solo counter que es básicamente de 3 bits. Entonces, en este caso va de 0 a 6 porque ese máximo debe ser igual a p. Y para nuestro caso, la división va a ser como mínimo 24 y máximo va a ser 30. Entonces, lo que pudimos fue lo siguiente. Tenemos unas divisiones que van de 2 hasta 2.5 GHz. Entonces, tenemos el prescaler de 5 a 4. La topología que habíamos elegido, o la que suele estar disponible en los papers, es de 4 a 5. Pero para que sea 5 a 4, simplemente tenemos que agregar un inversor en el módulo control. Ahora, ¿por qué agregamos un inversor en la salida? Eso es un problema porque a altas frecuencias, por ejemplo, cuando estamos llegando a gigahertz más o menos, en la primera división, es decir, con s igual a 0, obteníamos la división máxima. Y era porque porque la señal de salida de este prescaler inicia en baja, cuando en realidad nosotros queríamos que inicie en alta. Entonces, esas son algunas de las consideraciones. Y bueno, ese es el esquemático del prescaler 5.4, en el que usamos flip-flop C, bueno, inversores, una comporta NOR y una NAND. También tuvimos que hacer el esquemático de cada uno y simularlo, realizar la verificación. Tenemos el program counter, en este caso es una cuenta, ¿no? Entonces, si P es igual a 6, queremos que vaya que cuente ese cero. Si empieza en cero, eso sí. Si empieza en cero, cuenta ese cero, ese uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y en 6 genera un pulso, ¿no? O sea, tenemos uno, 2, una cuenta, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí recién va a generar un pulso. Pero también tenemos que contar ese pulso para el siguiente. Entonces tenemos acá uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y generamos el siguiente pulso. Y aquí es como vamos a generar nuestra máquina de estados. Entonces, este, cuando finaliza y llega a ese 6, nosotros queremos que vaya hacia ese uno. No queremos que vaya hacia ese 7 o a ese cero. Entonces, lo llevamos a ese uno. Eh, bueno, y otra cosa por tomar en cuenta es que para poder generar ese pulso de acá, nosotros queremos esa salida de acá. Lo que quiere decir que necesitamos, mediante compuertas lógicas, implementar esta ecuación de aquí, ¿no? Q2 and Q1 and Q0 negado. Entonces tenemos acá la tabla de transición de estados del program counter. Como les comenté, llegamos a ese 6 y no vamos al estado 1. No vamos al estado 7 ni al estado 0. Con ello tuvimos, bueno, son 6 cuentas, ¿no?
seis cuentas. Entonces, vamos a necesitar, en este caso, yo lo veo de esta manera. O sea, 2 a la 3 va a ser 8, y 2 a la 2 4. Entonces, vamos a necesitar 4 flip-flops para este caso. Justamente también por esto de acá, porque tenemos 3 salidas. Entonces, para la implementación, fuimos por partes, cada ecuación de la entrada de cada flip-flop, de 0 es igual a 0 negado. Este, bueno, de uno es igual a, bueno, esta ecuación de aquí, para el segundo flip-flop y para el tercer flip-flop, tuvimos esta ecuación de aquí. Ahora, ¿cómo quedó nuestra implementación en esquemático? Como les comenté, 3 flip-flops de la implementación, que sería básicamente con bueno, la implementación mediante compuertas lógicas. Para simplificar, lo que hice fue implementar algunas compuertas de tres, bueno, tres entradas en este caso. Y pues nuestra salida está aquí. Este es un circuito de salida que nos da el pulso 6. Nuestra salida está aquí. Pero ese circuito que hemos implementado aquí es porque el program counter tiene dos salidas. Tiene una salida FAO y tiene una salida reset. Entonces nosotros tenemos que hacer un circuito de reset y lo implementamos con eso de acá. ¿Y por qué es un inversor y un buffer? Bueno, porque dos inversores corresponden a un buffer. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Y por qué lo multiplicamos con la señal verdadera? Entonces, lo que queremos hacer es algo así. Tenemos, por ejemplo, una señal acá, y lo que hacemos es darle un delay y generar una señal. Como resultado, vamos a obtener este pico de acá nomás. Y esa va a ser nuestra señal de reset. Queremos que sea en corto tiempo, no queremos que sea no queremos que tenga un pulso demasiado alto. Y esa señal de reset la vamos a usar en el solo counter. En este caso es un solo counter de 3 bits. Este básicamente consiste en un comparador lógico y un flip-flop de a la salida. Entonces, básicamente divide la frecuencia de entrada por un factor de S, como ya lo mencioné, donde S puede variar de 0 a 7 si usamos 3 bits. Tenemos un contador de 3 bits, un counter de 3 bits. Este es nuestro comparador lógico. Y aquí están las entradas B2, B2, B1 y B0. Y bueno, la magia de este circuito es básicamente que si tenemos, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, aquí vamos a observar un pulso, aquí otro pulso en un segundo periodo, aquí otro pulso en un tercer periodo, aquí otro pulso en un cuarto periodo. Entonces yo voy a mandar esto a la señal de clock de mi flip-flop de salida. Yo lo estoy mandando acá. Mi señal D siempre va a estar en alta en vez de D. Y yo voy a agarrar la señal invertida, la salida invertida. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi salida, que va a ser MC, el modulus control, que va hacia el prescaler, empiece en alta y después de un tiempo, gracias a la lógica, vaya hacia cero. O sea, si está en uno, vaya hacia cero. Y después que se genera un reset. Acá tenemos un reset. Y ese reset va a provenir del program counter, con p igual a 6. Cuando se realizan las 6 cuentas, vuelve a 1. Entonces, básicamente por eso es que se realizó este circuito de dicha manera. Y bueno, básicamente eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto al diseño quizás o alguna duda diferente? Sí, chicos, si tienen alguna duda pueden hacerla por el chat o prendiendo el micro.
Ah, ya. ¿Qué significa resistencia negativa y por qué sale así? Ya, a ver, un segundo. Lo voy a explicar acá. Eh, a ver, no. A ver, un segundo. Mejor voy a compartir y ahí lo voy a graficar acá. Entonces, eso es para la parte del oscilador. A ver, un segundo. Aquí. Entonces, literalmente lo que se está haciendo es, a ver, aquí se observa mejor, creo. Ya, lo que queremos es, por ejemplo, tenemos un inductor y un capacitor. Entonces, lo que va a suceder es que ese inductor tiene una resistencia parásita. Por lo general en serie, tenemos una resistencia parásita aquí. Y esto, bueno, podemos obtener un equivalente, ¿no? Que es el inductor, el capacitor y una resistencia parásita aquí. Entonces, literalmente, esa resistencia negativa va a ser un circuito activo que no va a generar una transconductancia negativa. Y si tenemos una transconductancia negativa, un GM negativo, esto lo hacemos con una realimentación positiva. Quizás eso no lo comenté, pero obtenemos esa resistencia negativa gracias a la realimentación negativa, positiva, perdón. Entonces, si tenemos un feedback positivo, que es lo que se hace con esta implementación, el cross-couple, literalmente vamos a obtener, aunque no le crean una resistencia negativa, una transconductancia negativa, que sería lo correcto, lo que va a permitir cancelar toda resistencia parásita. Y por eso es que tenemos un tanque LC que mantiene una oscilación estable. Entonces, básicamente eso es lo que corresponde a esa resistencia negativa. ¿Por qué sale así? Bueno, porque pues básicamente es la implementación de esta realimentación positiva. O sea, probablemente ustedes han visto en sus cursos de sistemas de control que para poder ajustar una salida con respecto a una entrada siempre se usa una realimentación negativa. Eso es lo normal. En circuitos, por ejemplo, como amplificadores operacionales, también se utiliza realimentación negativa. El problema de la realimentación positiva tiene que ver con la estabilidad. Entonces, pues, para este caso, lo único que nos importa es simplemente conseguir esa transconductancia negativa. Y básicamente lo que se hace, se utiliza esta realimentación, obtenemos la transconductancia negativa y cancelamos toda resistencia parásita, porque pues tendríamos en paralelo una resistencia negativa. Es decir, por ejemplo, si tenemos R1 paralelo a R2, entonces lo que vamos a tener es R1, R2 entre R1 más R2. Ahora, si R2 es igual a menos R1, entonces es como si eso estuviera en cero. Si eso está en cero, o sea, claramente se está generando acá un polo, pero es como si eso fuera infinito. Si es infinito, pues ya no hay una resistencia parásita, ¿no? Solo hay un L y un C, porque pues básicamente una impedancia igual a infinito nos dice que el circuito está abierto. Entonces, esa sería la explicación. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto al tema o algo adicional? Eso lo pueden ver más a detalle en este libro de acá. A ver, lo voy a compartir. eh, acá. Este libro es muy bueno. Si alguno de ustedes está interesado en diseño analógico, tienen este de acá, RSAI, RF Microelectronics. Eso es muy bueno en diseño de RF.
Hay otro de Razavi que se llama, creo que es Analog CMOS o algo parecido. Analog CMOS Design de Razavi también. Ese es muy bueno. Ese también lo utilizamos mucho. Eh, Cedra Smith también. Es otro libro muy bueno en lo que corresponde a diseño analógico. Entonces, yo diría que esas son mis recomendaciones por si alguien está interesado en el tema. A ver, ¿cómo afecta el ruido de fase en un PLL diseñado en 45 nanómetros? ¿Y cómo se puede disminuir? Ah, ya, claro. Como les comenté acá, a ver, ¿dónde está? Acá. Ya está. Ya, ok. Ya, entonces, primero, por partes. A ver, ¿cómo afecta el ruido de fase en un PLL diseñado en 45 nanómetros? Ah, ya. Entonces, el ruido de fase proviene del oscilador. Entonces, lo que está sucediendo es que si estamos utilizando un nodo de 45 nanómetros, vamos sí o sí a utilizar una tensión de alimentación en específico. En este caso, por ejemplo, puede ir de 1 voltio a 1,2 voltios. Entonces, tenemos esa limitación de la tensión de alimentación. Si tenemos una limitación de la tensión de alimentación, tenemos limitaciones no solo en la señal aquí a la salida, en la tensión de salida de ese, sino también en la corriente que podemos utilizar. Ese es un problema. Si tenemos limitaciones en la corriente, en la potencia, por así decirlo, pues no vamos a poder obtener menores ruido de fase, sino más bien lo contrario. Nuestro ruido de fase va a ser mayor. Entonces, lo que yo diría es que mientras más abajo vamos en el nodo, o sea, mientras más nos acercamos a, por ejemplo, 2 nanómetros, 1 nanómetros, pues van a estar esos problemas, ¿no? De la tensión de la alimentación. La menor tensión de alimentación, o bueno, vamos a tener menor consumo de potencia, pues es ese problema, ese trade-off de ruido de fase. Vamos a obtener un ruido de fase quizás un poco más grande por estar limitados a la corriente máxima que puede utilizar nuestro circuito. ¿Cómo se puede disminuir? Lo que yo he estado haciendo es, por ejemplo, variar las dimensiones de este transistor de acá, este que está arriba. Entonces, ese transistor de arriba funciona como una fuente de corriente. Si aumentamos el valor de W, el ancho del transistor, podemos obtener una capacidad de corriente mayor y eso nos da un ruido de fase menor. Entonces, como les comenté, aquí inicialmente teníamos, a ver, ¿dónde está? Está acá. Entonces, inicialmente teníamos menos 107 dBc por Hertz y pues obtuvimos uno un poco más bajo, ¿no? De menos 115,4. Entonces, básicamente con la corriente. Es una buena forma de disminuir el ruido de fase. A ver, hay otra pregunta. Explica más el transistor cuando se conecta a tierra. Te refieres al rector, me imagino. Ok, a ver, ¿dónde está? Está acá. Ya, ok. Ahora les voy a compartir acá. No sé si logran ver. No. Sí. Ya, con respecto al rector. Entonces, a ver, un segundo. Entonces, ustedes saben que tiene, por ejemplo, un transistor se puede ver de esta manera. Ok, y acá está el óxido. Acá tenemos los terminales, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo acá es conectar B con S, bueno, el cuerpo también. Acá tenemos otro terminal, hay un tercer terminal que se llama el terminal de cuerpo. Entonces, eso está conectado a BED en este caso. Siempre se conecta a BED si es el caso de un PMOS. Para un NMOS se conecta a GND, a tierra, es decir, ese es el substrato. Entonces, para el caso de PMOS, siempre conectarlo al, la mayor tensión a la que podemos acceder. Para el caso de un NMOS, el substrato siempre va a ser conectado a la menor tensión que podemos obtener, en este caso cero. En este caso, nuestro bull que está conectado a BDD. Y lo que va a funcionar, o sea, lo que va a suceder aquí es que vamos a utilizar este.
circuito como si fuera un capacitor. Entonces, al cortocircuitar el dreno con la fuente, lo que vamos a obtener es literalmente algo análogo a un capacitor. Y pues la gracia de esto es que este capacitor tiene capacitancia variable. Y esa capacitancia variable la estamos obteniendo al variar la tensión aquí de control. Entonces, en este caso nosotros sabemos que Q es igual a C sobre V. Esto de los cursos de física 3 por ejemplo. Entonces, no, perdón, C es igual a Q sobre V. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Aumentamos la tensión del capacitor, va a disminuir la capacitancia. Aquí este V sub 0 es fijo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando aumente el V sub C? Entonces, aumentamos V sub C, la tensión aquí tiene que caer claramente. Bueno, aumentar, perdón. Aumentar, espera, un segundo. Ya, perdón, aquí. Entonces, acá tenemos un V sub 0, acá un V sub C. Entonces, tenemos un V sub C y lo que va a suceder es que variamos este V sub C, variamos esta tensión entre VGS y eso va a generar variaciones en la capacitancia. Entonces, básicamente es eso, o sea, estamos variando, eh, bueno, es utilizar esta ecuación, C es igual a Q sobre V, estamos variando la tensión generada en este capacitor obtenido al cortocircuitar el transistor y pues si obtenemos variaciones en la tensión de control, obtenemos variaciones en la tensión de ese capacitor y por ende tenemos variaciones en la capacitancia. Entonces, más que nada de ahí proviene esto, ¿no? Este, a ver, ¿qué otras preguntas tenemos? A ver, disculpa, llegué tarde. ¿Qué herramientas usas para el diseño si en tu universidad o trabajo mandan a fabricar estos circuitos? Bueno, donde estamos nosotros, pues hasta ahora no, en el programa no se ha mandado a fabricar un circuito, pero utilizamos Cadence. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar Cadence. Creo que para algunas universidades es gratis, no estoy seguro. También está Synopsys, pero pues lo que nosotros utilizamos es Cadence. Synopsys, pues no lo he utilizado anteriormente. Y pues para mandar a fabricar esos circuitos, tengo entendido también que algunas universidades sí mandan a fabricar algunos circuitos, pero pues en nuestro caso no, pues no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, básicamente eso de ahí. ¿Qué transistor era? Eh, a ver, ¿qué transistor era? Bueno, en este caso estos son demos. Disculpa, entré tarde. ¿Qué ventajas ofrece Verilog frente a Spice tradicional? ¿Por qué eligieron una tecnología de 45 nanómetros y una más moderna de 22 nanómetros? Ya, en cuanto a la selección de la tecnología, por ejemplo, nosotros teníamos acceso solo a los GPDK, los PDKs genéricos, que es de donde se obtienen esas tecnologías. Es decir, bueno, en nuestro caso solo estaban disponibles en el laboratorio la de 180, la de 90 y la de 45. Entonces, básicamente fue pues una más moderna de 22 nanómetros, por ejemplo, sé que utiliza en FinFETs. En este caso, para el layout, todo fue con la versión planar, por así decirlo, del transistor. ¿Qué se paga? Sí, no sé si para las universidades no se paga, pero por ejemplo, para las empresas sí se paga. Y creo que pagan bastante, o sea, cobran bastante por la licencia. Entonces, si quieren aprender por ejemplo, diseñar los circuitos, simular esas cosas, pues yo les recomendaría el LT Spice. Creo que Steven tenía otra pregunta. Él comentó, ¿qué ventajas ofrece Verilog frente al Spice tradicional? Ya, bueno, básicamente, si realizamos
el trabajo en Spice, pero utilizamos el Verilog simplemente para modelar el circuito, para modelar el comportamiento del circuito. Entonces, cuando, por ejemplo, diseñábamos algún bloque en esquemático, podíamos compararlo con el modelo en Verilog y observar si si las curvas de salida, por ejemplo, eran las mismas o si calzaba, ¿no? Si tenía alguna concordancia entre ambos. Entonces, básicamente, no es que haya una ventaja entre Verilog y la simulación de Spice, simplemente que se complementan, diría yo. A ver, ¿qué más? Sí, no se preocupen. Entonces, básicamente, eso sería. Ya con respecto a esto de acá, quizás no lo expliqué bien, pero a lo que quería ir, es mejor acá que está un poco más limpio. Tenemos un transistor, está cortocircuitado. Entonces, acá tenemos pongamos un delta de V. Acá una tensión veo que siempre es fija, y lo que varía es eso. Entonces, si es fija, pues ese delta de V va a ser BC menos D. Entonces, ese BC siempre va a variar, ¿no? Entonces, aumenta BC, entonces va a aumentar esa diferencia. Aumenta, disminuye BC, pues va a disminuir esa diferencia. Entonces, básicamente es como va a funcionar. Y con eso estamos variando la capacitancia, ¿no? En este caso, tomen en cuenta que es un PMOS. Entonces, para el caso del PMOS, pues no es como el caso del NMOS. En el caso del NMOS, por ejemplo, en el caso del NMOS, cuando estaba en saturación, cuando estaba, aumenta el voltaje de gate, aumenta la corriente. Pero en el caso del NMOS, pero en el caso del PMOS, pues aumenta la tensión de gate y va reduciendo la corriente. En el caso de saturación, entonces hay que tomar eso en cuenta también. Eh, y ya básicamente sería eso. Y otra cosa, esta capacitancia de acá depende del área, como les comenté. Entonces, si nosotros aumentamos W y L al mismo tiempo, aumentamos la capacitancia. Y una mayor área también afecta el ruido de fase. Entonces, eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Hice algunos cambios, por ejemplo, el otro día, y al menos en ese diseño que tengo no variaba mucho, pero variaba si, por ejemplo, de 107 dBc sobre Hertz a 105, entonces no había mucho cambio. Entonces, básicamente eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que eso sería todo por hoy, Rodrigo. Muchas gracias por la Ya. ponencia que diste y esperamos tenerte en otra oportunidad. Si tienes algo que No, decir gracias a luego. ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Otra cosa, por ejemplo, los que están interesados en microelectrónica, tengo entendido que pronto van a abrir, o sea, a finales de este año más o menos van a abrir otra convocatoria para este CEI Brasil. Entonces, siempre, bueno, si pueden, traten de estar pendientes a eso, creo que va a abrir en octubre. Escuché por ahí que muchos de ustedes estaban en el área de digitales, entonces no solo abren como que oportunidades para el área de digitales, sino también bueno, no solo para el área de analógico, sino también para el área de digitales. Entonces, creo que sería bueno que siempre estén como que pendientes de esto, ¿no? A ver, les envío mi correo. Y pues acá siempre hay peruanos, colombianos, entonces no es muy difícil como que tema del idioma. Al inicio quizás sí, porque pues no se entiende mucho el portugués, pero pues después como que se van acostumbrando.
Entonces, por lo general siempre abren este tipo de vacantes, ¿no? Y tienen, por ejemplo, acá en Brasil, hay un instituto de investigación llamado El Dorado, que hace diseño analógico, y tienen bastantes empresas en microelectrónica, así que yo creo que es una buena forma como que si ustedes han egresado o ya están en último año, último semestre, pues también como que averiguar ese tipo de cosas. Ah, y con respecto a la grabación de la presentación, creo que de eso se va a encargar ya, Ariel. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por la oportunidad y pues estamos en contacto cualquier cosa. Igualmente. Hasta luego, Ok, Rodrigo, cuídate. sí, sí. Hasta luego, Hasta chicos. luego, igualmente. Chao, chao.